Izuku nunca solía hablar con la gente. Conversaciones silenciosas en su habitación consigo mismo le hacían compañía toda la vida. Los pensamientos ajenos eran una conclusión innecesaria mientras estaba sentado solo, sin necesidad de actuar. Era tranquilizador, era sanador, era todo lo que un chico podía tener cuando pasaba la mayor parte de su vida en soledad, ya fuera forzada o autoimpuesta. A veces se sentía como en su antigua habitación con su papá mientras corría por el cielo. Solo la azotea le servía de ancla para volver a la tierra mientras saltaba con la luna como único público. Cuando estaba en el aire, nada podía alcanzarlo. Ni su padre, ni el esfuerzo, ni siquiera el sol mismo. Era total y absolutamente libre. Hasta que cayó, claro. Un mal salto se alineó perfectamente con un aterrizaje pésimamente ejecutado que terminó con su cuerpo en caída libre en un contenedor de basura. En ese momento, estaba considerando sentirse como en casa en los contenedores de basura de esta ciudad. Al fin y al cabo, es donde pasa la mayor parte del tiempo. Un fuerte crujido salió de su pierna al incorporarse, empujando el hueso de nuevo a su sitio para que sanara bien. Los moretones que le crecían en el costado desaparecieron rápidamente y escuchó el latido del corazón acercándose rápidamente a su contenedor de basura. Izuku llevaba ya unas 3 horas patrullando, y la ausencia de lesiones que había sufrido hasta ese momento lo había sorprendido. No había muchos delitos violentos, solo había tenido que impedir que un borracho provocara un incendio y que otro grupo robara un cajero automático. Parecía que, con la llegada del invierno y la caída de las temperaturas, había menos gente rondando por la noche. Algunos días creía vivir en un pueblo fantasma y se preguntaba si habría ocurrido otro terremoto sin que él lo supiera. Izuku planeaba ir pronto a buscar a Eraserhead para conseguir su paquete diario de gelatina antes de terminar su patrulla. Sin embargo, parecía que Eraserhead había acudido a él. «Hola Eraserhead», dijo Izuku mientras saltaba del contenedor de basura, su brazo izquierdo se mostraba extrañamente poco cooperativo mientras intentaba saludarlo. «Niño problemático, ¿qué te pasa en el brazo?», preguntó Eraserhead, lo que hizo que Izuku se pasara la mano derecha por la muñeca de su brazo izquierdo, luego por el codo, antes de llegar al hombro y verlo completamente descolocado. «No te preocupes», murmuró Izuku, y luego, con todas sus fuerzas, lo colocó en su sitio con un chasquido. «No puedes estar sano», dijo Eraserhead con cara seria. Sin tener ni idea de cuánta razón tenía, sintió que su hombro tenía que aplastar la nueva omóplato que estaba formando mientras el otro estaba fuera de lugar, y su estómago solo empezó a quejarse más por el uso innecesario del don. «Nunca dije serlo», rió Izuku. Apoyó las manos en el borde del contenedor y saltó. Sus costillas se golpearon contra el borde de la tapa, lo que le robó una mueca de dolor. Eraserhead intervino para ayudarlo a volver al suelo, por lo que Izuku murmuró agradecimiento a cambio. «Ahora, dame la mercancía». Izuku puso un acento dramático y se subió la capucha para intentar sacarle una carcajada a Eraserhead, pero fracasó. Conseguir que Eraserhead se riera a carcajadas o incluso se riera a carcajadas con uno de sus chistes había sido su objetivo durante las últimas 2 semanas. Aún no lo había conseguido, pero estaba decidido. Izuku era todo menos decidido. Haría reír al viejo. «Gracias». Izuku se quitó la capucha de un golpe cuando le entregaron un paquete de gelatina. El hombre debía de tener un suministro ilimitado porque Izuku seguía consumiendo docenas de ellas. Le habían dado unas 3 al día durante el último mes, más o menos. Al menos con la gelatina, no gastó su dinero tan rápido y pudo aguantar un poco más antes de tener que lidiar con Hiran de nuevo. Con toda la publicidad que recibió Fox tras el incidente del gorila, tenía demasiado miedo de investigar, y mucho menos de lidiar con lo que Hiran pensara. «Nunca te entenderé», afirma Eraserhead. «No lo intentaría, derrite el cerebro», respondió Izuku. Eraserhead permaneció en silencio mientras terminaba los 3 paquetes de gelatina que le habían dado, luego le dio un cuarto antes de preguntarle si había terminado. Poco después de asentir, Izuku recibió la orden de seguirlo y lo vio salir corriendo. Izuku se apresuró a seguirlo antes de que se alejara demasiado. Dando vueltas extrañas y atravesando senderos sin salida, probablemente para intentar poner a prueba a Fox, Izuku lo siguió de cerca. Izuku rezaba para que Stein no decidiera aparecer. Siempre que Fox intentaba escapar, Stein estaba a la vuelta de la esquina, listo para atacar. Pero el hombre no podía, no ahora, no con Eraserhead tan cerca. Izuku le había ocultado su relación con Stein.
Probablemente era información necesaria para contárselo, e Izuku se sentía destrozado por la culpa cada vez que las palabras se negaban a salir de su boca, pero simplemente no podía. Stein era un criminal, pero también su entrenador. Era amable y dejaba que Izuku jugara sucio. Quizás por su soledad crónica o simplemente por lo patético que era. Cuando oyó el latido de un asesino, caníbal demasiado familiar acechando en las sombras, combinado con esos ojos penetrantes, siguió corriendo. Eraserhead tampoco lo notó. El héroe seguía avanzando hacia su destino, un destino que Izuku desconocía por completo. Cuando finalmente dejó de correr, Izuku estaba completamente molesto. ¿Dónde estamos?, preguntó Izuku, tomándose un momento para recuperar el aliento después de tanta persecución. Es el parque, empezó Eraserhead, con la confusión impregnando sus palabras. ¿Nunca has ido al parque?, preguntó Eraserhead. Izuku no se atrevió a responder, desde que tenía 5 años y mi madre vivía, así que se encogió de hombros. Vamos, suspiró Eraserhead mientras le abría la puerta. Izuku decidió saltar la valla que rodeaba el parque. Al héroe no le hizo gracia. ¡Qué dramático!, dijo, e Izuku le hizo una reverencia con una sonrisa. Eraserhead lo llevó a un trozo de césped junto a los columpios. Luego, extendió su bufanda para hacerle tropezar a Izuku mientras intentaba alcanzarlo. Escupiendo hierba y levantándose del suelo, le hizo un gesto obsceno a Eraserhead. Grosero, gritó. Eraserhead no se había movido desde que lo hizo tropezar, y después de que Izuku finalmente bajara la mano, finalmente llenó el silencio. Tienes que saber cómo caer correctamente, te vas a lastimar gravemente si sigues saltando de los edificios de forma incorrecta, advirtió Eraserhead, e Izuku intentó no reír. Como si no tuviera su don de regeneración, sus piernas y todos los demás huesos, ligamentos y músculos de su cuerpo ya se habrían desmoronado. Los constantes saltos de Izuku desde los tejados y dejar que sus piernas se rompieran y se arreglaran solas obviamente habían empezado a molestar y preocupar a Eraserhead, quien le dijo con firmeza que eso no tenía gracia cuando empezó a soltar risitas. Pensé que el punto era no caer, replicó Izuku, siendo el pequeño idiota que era. Siempre te vas a caer, solo tienes que intentar detener las lesiones una vez que tocas el suelo y levantarte de nuevo, aconsejó Eraserhead, con palabras que se parecían demasiado a las de su padre cuando tenía 6 años. Acababa de recibir un don que emitía una luz desde el estómago, pero que lo mataba si se usaba demasiado tiempo. Naturalmente, el médico lo obligó a usarlo repetidamente hasta que Izuku se desmayó de dolor. Cada vez que despertaba ese mes, no podía levantar los brazos por el cansancio y apenas podía abrir los ojos sin que le aparecieran manchas negras en la vista. Nunca supo qué tan bien veía en aquellos tiempos. Cada día, temía despertar, pues solo significaba usar más su don, más agotamiento. Sin embargo, cada día se despertaba con la mano húmeda de su papá en el pelo y una suave canción de cuna en los oídos. Papá le hizo prometer que no se rendiría, que seguiría adelante, que se sacudiría el polvo y se levantaría, pasara lo que pasara. Se lo debía a él, se lo debía a su mamá, se lo debía a su propia lápida. Si el pequeño Izuku Midori ya no podía seguir adelante, entonces la sombra del niño que Izuku era ahora tendría que hacerlo por él. Finalmente, su padre detuvo uno de los experimentos del médico porque, al final del mes, apenas podía estar despierto más de un minuto. Con el tiempo, el agotamiento remitió y pudo volver a caminar solo. Los efectos secundarios de ese mes se disiparon como en el ciclo de todas las cosas. Sin embargo, los recuerdos y su promesa persistieron. Tienes que salir rodando de la caída para mantener el impulso, explicó Eraserhead. Para presumir, Izuku solo pudo suponer que subió a lo alto del columpio abandonado y saltó, luego procedió a rodar una vez que su cuerpo tocó el suelo un par de metros más. Sin esfuerzo, se levantó de nuevo y se sacudió las rodillas, que crujían sin parar al ponerse de pie. Eraserhead era mucho mayor de lo que creía, o simplemente sus huesos crujían muchísimo. Eso estuvo genial, elogió Izuku y recibió un gruñido en respuesta. Sube aquí y hazlo tú mismo, ordenó Eraserhead. Su bufanda salió disparada, probablemente para subir. Izuku la esquivó por completo y empezó a subir al columpio con las manos. Las bufandas de escalada son para perdedores, le gritó Izuku a Eraserhead cuando por fin llegó a la cima. No recibió respuesta, y tras un minuto de pie allí torpemente, decidió saltar. Su voltereta no llegó tan lejos como quería y su tobillo casi se desvió hacia un lado al aterrizar, pero, por una vez, sus piernas no necesitaron reacomodarse después de saltar de algo.
Progreso. Bien, vamos, caes de tobillos raro, dijo Eraserhead con cara seria, y luego empezó a enseñarle un centenar de técnicas de caída diferentes. Algunas le causaron pequeños rasguños y moretones en las piernas, pero la mayoría impidieron que su don de regeneración fuera necesario. En realidad, Eraserhead estaba siendo un salvador para sus huesos en ese momento. Los ejercicios solo le ayudaban un poco si decidía saltar desde un edificio enorme directamente al suelo, pero para los saltos más cortos, gastaba menos energía en regenerarse. Al gastar menos energía en regenerarse, podía prolongar su comida. Finalmente, tras la 20.000.000ª caída de Izuku, su caída al suelo apaciguó a Eraserhead. Se sentó en uno de los columpios y empezó a comer uno de sus paquetes de gelatina casi distraídamente. Instintivamente, le dio uno a Izuku cuando fue a sentarse a su lado. Pronto se sentaron uno al lado del otro mientras el aire nocturno seguía silbando. Sin duda, fue una noche tranquila, en la que no solo tuvo tiempo de hacer quién sabe cuántos ejercicios fallidos, sino que también pudo sentarse tranquilamente después sin que nadie lo interrumpiera con un grito de auxilio. Sentado allí en silencio, se sintió en paz en el suelo por una vez. Eso nunca dura. Unos 10 minutos después de sentarse, 5 latidos empezaron a correr por el sendero frente al parque. Eraserhead le tapó la boca a Fox con la mano y se agacharon para, con suerte, no ser vistos. El héroe esperó y observó cómo otro latido corría tras los 5, diciéndoles que se detuvieran en nombre de la ley o alguna jerga. El justiciero esperaba la oportunidad perfecta para escapar y meterse en violencia. Estaban completamente de acuerdo sobre lo que Izuku quería hacer, o la bufanda no lo sujetaría tan fuerte. Pisoteó el pie de Eraserhead en un intento de escapar y recibió una mirada fulminante como respuesta, apretándolo con más fuerza. Podemos ayudar a Phantom, pero sé inteligente, susurró Eraserhead. Izuku pudo oír la pelea que comenzaba en el callejón. Sus huesos comenzaron a moverse antes de que su cerebro pudiera reaccionar, y así, en cuanto Eraserhead lo sujetó por los brazos, corrió hacia el callejón sin pensarlo 2 veces. Eraserhead tuvo el buen sentido de no gritarle una vez que huyó, y solo comenzó a alcanzarlo un momento después de que Izuku saltara la valla una vez más. Correr directo a las peleas se había convertido en su sello personal. Había 6 latidos dentro del callejón. 2 estaban desmayados, y los otros 3 luchaban contra el sexto, el latido de Phantom. Phantom golpeó a uno de los latidos y lo envió volando hacia Izuku. Lo golpeó en la cabeza, y el hombre cayó al suelo sin quejarse. Solo quedaban 2. «Oh, hola, zorro», gritó Phantom cuando el hombre cayó. Aprovechó para recogerse el pelo en una coleta cuando Eraserhead se unió a la pelea. «Hola, Eraser», gritó Phantom de nuevo, y de nuevo recibió un gruñido como respuesta cuando el héroe empezó a luchar contra el matón con cuchillas de afeitar en lugar de pelo. ¡Qué peculiaridad! ¿Cómo se duchaba? ¿Tenía que afilarlas manualmente o siempre estaban afiladas? Podía cambiar el filo de los cuchillos a voluntad. De ser así, ¿cuánto podía afilarlos? Izuku estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para reaccionar adecuadamente cuando los brazos del quinto latido comenzaron a expandirse y acercarse cada vez más a él. No había forma de detener el golpe cuando sus brazos se elevaron, con la intención de volver a bajar y aplastarlo hasta convertirlo en pulpa. No lo mataría como el villano probablemente esperaba, pero dolería muchísimo. Mejor él que los otros 2 héroes, después de todo. Se cubrió la cabeza con los brazos, intentando que pareciera que no se había quedado ahí parado y se había dejado golpear. Su cuerpo se tensó, esperando un golpe que nunca llegó. Phantom se interpuso entre ellos en el último segundo, actuando como escudo humano entre una amenaza mortal y un soldado invencible. Como un ciervo deslumbrado, lo hizo sin necesidad, se lastimará por nada. El villano saltó hacia atrás tras el intento de golpe, volando por los aires antes de desplomarse en el suelo. Gritó de dolor mientras sus brazos recuperaban su tamaño normal, sin nada que mostrar excepto la hemorragia que le salía por un lado de la cabeza. Así como el cuerpo de un ciervo arrodillado en el suelo. Izuku corrió a arrodillarse junto a ella. ¿Estás bien? Izuku trató de escuchar si había sangrado, huesos rotos, piel arrancada o incluso rasguños o moretones, pero no había nada. Solo una respiración agitada y una sonrisa inquebrantable. Mi don es la absorción de impactos, chico, estoy bien, explicó Phantom. Izuku no sabía cómo sentirse. Lógicamente, debería huir lejos de volver a hablar o estar en presencia de Phantom, porque un don tan poderoso en manos de su padre sería un desastre.
Debería salvarla de tener que lidiar con la ruinosa vida de Izuku. Izuku no escuchó sus sentimientos lógicos. Hablando desde una perspectiva puramente lógica, Izuku debería seguir con su padre después de todo. Una buena relación con un hombre lo suficientemente poderoso como para dominar el mundo era, lógicamente, la mejor opción. Son sus sentimientos los que se interponen en el camino. Fueron sus sentimientos los que lo llevaron a aceptar la gelatina de Eraserhead cada vez. Fueron sus sentimientos los que lo llevaron a hablar finalmente con Shinzo de nuevo. Fueron sus sentimientos los que lo hicieron hablar sin parar, preguntando sobre el don de Phantom. Solo absorbe energía cinética u otros tipos. El empuje de la persona que te golpea es igual a la fuerza que aplica. ¿Qué pasa si te golpean repetidamente? Comienza a afectarte. Hay un límite a la cantidad de impacto que puedes absorber. Puedes acumular la energía absorbida, como si te golpearas repetidamente y luego la usaras contra alguien más, preguntó Izuku sin dejar un momento para que Phantom respondiera. Phantom, sin embargo, no parecía desanimado por sus interminables preguntas. Solo cinético. Es perfectamente igual, pero el retroceso no se nota a menos que se use una fuerza considerable contra mí. Sí se nota si se trata de cientos de golpes superfuertes, pero eso solo ha pasado con robots actualmente. Aún no he llegado a mi límite, y no lo he intentado antes, explicó Phantom, moviendo las manos con avidez. Durante la pequeña sesión de nerds de Izuku, Eraserhead estaba acabando con el último villano sin problemas, con solo unos cortes en los brazos. Eraserhead no encontró muy productiva la serie de preguntas tontas de Izuku y les gritó a ambos que lo ayudaran a atar a los villanos. Izuku iba a cooperar cuando un grito resonó en sus oídos. Un grito no muy fuerte, que no habría llegado tan lejos. De hecho, Eraserhead y Phantom, los dos héroes que patrullaban en ese momento, no lo habrían oído. Solo Izuku lo habría oído. Solo Izuku los ayudaría. Ambos héroes lo observaban mientras permanecía paralizado en el callejón. Habría salido corriendo, pero la bufanda de Eraserhead estaba a punto de abrocharse a la cintura. Explicar que podía oír un grito a kilómetros de distancia que ellos no podían oír tampoco era una buena idea. Considerando sus opciones, Phantom le revolvió el pelo a Izuku con un suspiro dramático. Vamos, yo me encargo de gruñón. Phantom apartó la cabeza tras despeinarse sin ningún alivio. De hecho, apartó la bufanda para que no estuviera en el área de agarre de Izuku, así que aprovechó la oportunidad para correr de nuevo. Corrió hasta llegar al lugar del grito. Y luego siguió corriendo, porque Izuku estaría allí corriendo mientras alguien necesitara su ayuda. Dio la casualidad de que tenía algunas personas en su equipo. Que su equipo de Izuku creciera fue un shock. Casi le da un infarto la primera vez que Shinzo le escribió. Un simple, hola, lo dejó perplejo y lo dejó aturdido, intentando averiguar quién lo había descubierto y cómo, y de camino a buscar pasajes rápidos para salir de Japón. Luego envió una foto de un gato dormido en la nevera grande de la playa de Dagoba e Izuku recordó que Shinzo era, de alguna manera, su amigo superficial. Puede que su amigo estuviera exagerando. Izuku había estado ignorando al tipo sin querer porque no llevaba su teléfono a la patrulla. Simplemente, no quería romperlo. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando regresó, y Shinzo le había enviado un mensaje hacía solo una hora diciendo que estaría en la playa de Dagoba al día siguiente. Shinzo confundía a Izuku. Tenía un don genial, pero no quería usarlo. De hecho, apenas quería hacer preguntas. Cada vez que se le escapaba uno, se estremecía como si esperara que Izuku le gritara por ello. Alguien debía de haberlo hecho. El acoso escolar era sin duda un problema. Shinzo nunca hablaba de sus otros amigos. Los chicos que lo golpeaban en ese callejón no habían sido un problema desde entonces, pero Izuku podría haberlos pasado por alto. Izuku admitiría que había permitido que la presencia de Shinzo le hiciera un pequeño agujero superficial en la vida. Su corazón tonto siempre se interponía, por lo que Izuku se había propuesto que Shinzo aceptara mejor su don. Incluso si era necesario obligarlo. El sol había salido de nuevo cuando llegó a la playa. El olor a mar se mezclaba con el de la basura y los desechos esparcidos por todas partes. El aire frío contrastaba con el cielo supuestamente soleado. La nieve, la peor pesadilla de Izuku, llegaría pronto. Dejando a un lado la pesadilla del cielo, Izuku pudo sentir a Shinzo temblando cuando finalmente llegó a la playa. El chico llevaba una camiseta fina de manga larga e intentaba, sin éxito, empujar una nevera monstruosamente grande de su lugar ganado con tanto esfuerzo en la playa.
Izuku había intentado moverla y no había podido, Shinzo había intentado moverla y no había podido. Debido a que solo eran ellos dos en este esfuerzo, no tenían a nadie más que intentara moverla, así que la nevera se mantuvo obstinadamente en su lugar. A pesar de los frecuentes intentos de Shinzo, silbando hacia el chico jadeante, Izuku entrecerró los ojos para intentar ver el camino que habían trazado para bajar. Debido a la montaña de cosas en la playa, tuvieron que abrirse camino para poder desplazarse. El camino de bajada se hacía cada vez más difícil de encontrar al volver a subir y terminaban cambiando cosas de sitio. Cuando por fin lo encontró, el pie de Izuku se enganchó en un cable que habían dejado atrás, lo que lo hizo rodar colina abajo. La arena se le metió en cada grieta de la ropa mientras caía al suelo, y la risa de Shinzo acompañaba sus muecas de dolor cada vez que chocaba con algo. «Eres malo», resopló Izuku. «Eres torpe», se rió Shinzo. «¿Ese cable era extremadamente obvio?», preguntó Shinzo con su peculiar estilo de no hacer preguntas, extendiendo la mano para que Izuku se pusiera de pie. Una botella de vidrio en el suelo le golpeó el pie al intentar levantarse, casi haciéndolo tropezar de nuevo y provocando un bufido de Shinzo. «Veo fatal», admitió Izuku. Sería una buena excusa para llevar gafas de sol todo el tiempo, incluso cuando el sol no aparecía. El detective lo supo de todos modos cuando se le escapó la tercera vez que lo arrestaron. Ni siquiera había robado nada esa vez. «Entonces necesitas gafas», dijo Shinzo, completamente ajeno a la difícil situación de Izuku con la ceguera. Izuku empezó a sopesar sus opciones. Es más fácil salirse con la suya cuando la gente piensa que eres ciego, además de que así se disiparía cualquier sospecha de que él fuera Fox. También estaba la cuestión de la escuela, que era un tema candente entre ellos. Shinzo iba a una escuela, llevaba su uniforme escolar cuando se conocieron. Izuku no. La educación en casa era su mentira predilecta, y tendría aún más sentido con su ceguera. Sin embargo, Shinzo empezó a verlo de otra manera. El detective lo hizo después de que le dijera que Izuku nunca sabría si el detective dejó de creer que realmente había cometido los crímenes cuando lo arrestó por cuarta vez, solo porque no había sido culpable las 3 veces anteriores, o si fue por su condición. Entonces Izuku sacó a relucir la mentira de que no tenía don, y realmente empezó a ser tratado de forma diferente después de eso. A pesar de todo eso, tal vez el intento de Shinzo de alejarlo, a pesar de la desesperación de Izuku al pensarlo, podría ayudarlo a largo plazo. Izuku no podía dejar a Shinzo ahora mismo a menos que su presencia cerca lo pusiera en peligro inminente. Hasta entonces, estaba atrapado. Pero si Shinzo lo alejaba él mismo. Las gafas no curan la ceguera, Izuku decidió decirle la verdad. El silencio entre ellos resonó en la arena bajo sus pies. «Espera, ¿en serio?», preguntó Shinzo con voz más suave. Frunció el ceño con preocupación, y en sus pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de que había hecho una pregunta. «Progreso. Es solo una cuestión de contexto», añadió Izuku. Eso no alivió la preocupación en el rostro de Shinzo. «Oh, lo siento, tío», se disculpó Shinzo, sin ningún motivo. Esa era la parte que Izuku más odiaba, disculparse. Siempre le parecía falso, demasiado forzado, demasiado. Está medio ciego y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Disculparse no le iba a curar la vista. «Estoy bien, de verdad», le aseguró Izuku. La incomodidad se apoderó de la playa como una manta increíblemente pesada. De esas mantas pesadas que robaba para meterlas sobre su fuerte de almohadas durante el invierno. Una manta que amortiguaba los sonidos y le pesaba sobre los hombros hasta que podía quitársela de un tirón. «Por favor, no empieces a tratarme como si fuera frágil», suplicó Izuku. Pensó que podría haber soportado que Shinzo lo tratara como débil, como lo hacían los policías de la comisaría, pero por Dios, dolía. Que Shinzo se sintiera incómodo a su lado era una sensación extraña por dentro. Como si la manta le tapara la boca y le impidiera respirar, y no importaba lo que hiciera, no se la quitaba. Era como una peculiaridad que no encajaba. Muchas de ellas le habían sido impuestas a lo largo de los años, y, hiciera lo que hiciera, simplemente no se convertían en parte de él. Acrecentaban la sensación de incorrección que impregnaba a su padre y le bajaban la temperatura. Izuku no se había librado de esa sensación de incorrección desde que se convirtió en Fox, y ahora que había empezado a diluirse, la idea de que volviera con fuerza con cualquiera que hubiera dejado un pequeño hueco en su vida le parecía una abominación. «¿Qué?», preguntó Shinzo, al darse cuenta de que se le escapaba.
La imagen y el sonido de sus músculos tensándose al comprenderlo solo empeoraron la sensación de falacia. ¿Sabes? Cuando la gente descubre que no puedo ver bien y empiezan a intentar sujetarme la mano y a hablarme con condescendencia como si mis oídos fueran lo que me pasa, explicó Izuku. Eso lo había molestado muchísimo cuando perdió la vista por primera vez. La idea de usarlo en su beneficio solo se le ocurrió a los 10 años. Para entonces, estaba planeando su escape por explosión y necesitaba parecer lo más débil posible. No esperaba estar vivo después de eso. Pero luego fue después, seguía vivo, y no podía volver atrás, así que tuvo que seguir usándolo, por mucho que lo molestara hasta el límite de sus fuerzas. Eso suena fatal, hombre, murmuró Shinzo. Lo es, coincidió Izuku. Se sentaron en silencio, justo en la playa, en el pequeño terreno que habían creado metiendo toda la basura en bolsas. Un remanso de paz en medio del caos. Solo dos amigos superficiales. A la gente no le gusta mucho mi don, admitió Shinzo. La teoría de Izuku sobre el acoso escolar se había consolidado como cierta. El kirquismo era una de las cosas más estúpidas que la sociedad había hecho. Ser intolerante con la gente por sus dones solo los hacía más rencorosos con el uso de dicho don. La gente sin don podía salirse con la suya fácilmente cometiendo delitos gracias al uso legal de un don. Ya se había salido con la suya antes. Me gusta, dijo Izuku, golpeando su hombro contra el de Shinzo con una sonrisa. Eres una excepción muy extraña, resopló Shinzo mientras lo apartaba. No, en serio, es una peculiaridad muy genial, se defendió Izuku, y la mirada que recibió a cambio podría haber asustado a su hermano. No sé qué quieres hacer, pero puede ser útil en muchas situaciones, explicó Izuku, sin mentir ni una palabra. El lavado de cerebro era un don muy útil, no le daría tanto miedo que su padre lo consiguiera si no lo hiciera. Shinzo era uno de los pocos conocidos de Izuku y le aterraba que su padre se hiciera con su don. Sin embargo, no se lo dijo al otro chico, ya que Izuku conocía a muy poca gente. Quiero ir a la UA, admitió Shinzo. Izuku hizo todo lo posible por no huir. Su atracción inconsciente por los héroes y los futuros héroes era demasiado fuerte como para que se fuera. Limpiar la playa tenía sentido, fortalecerse y hacer algo bueno por la comunidad. Shinzo era bastante flacucho después de todo. Si Izuku y Shinzo seguían siendo amigos dentro de 2 años, cuando él estuviera en la UA, Izuku tendría que esforzarse al máximo para que Eraserhead no lo atrapara entre esos muros. Eso, por supuesto, suponiendo que 1. Siguiera vivo, 2. Siguiera siendo Fox, y 3. Su identidad no se hubiera descubierto. Los 3 se relacionan de alguna manera, así que, suponiendo que su vida no se hubiera derrumbado, tendría que tener cuidado. Con lo que había pasado hasta ahora, dudaba que eso no sucediera. Sé que es una tontería, murmuró Shinzo, e Izuku lo interrumpió casi de inmediato. No, tu don sería genial para el trabajo de héroe. Por la mirada que recibió, Izuku asumió que Shinzo no le creía. Podrías interrogar a alguien fácilmente. O hacer que alguien se retire o calmar cualquier situación con rehenes. Claro, si tu detonante se anunciaba, podría dificultar tu trabajo, pero si te dedicabas al trabajo clandestino, podrías ser un héroe muy efectivo, se quejó Izuku. El don de Shinzo podía ser muy beneficioso para el mundo, y no iba a dejar que unos matones tontos lo arruinaran. Izuku no podía llegar más alto que un criminal glorificado haciendo lo que podía, pero Shinzo podía hacer mucho más. Gracias, dijo Shinzo. El silencio posterior se sintió más cómodo. Como si las manos tras la manta hubieran dejado de empujarla y la hubieran dejado reposar. Seguía ahí, pero era manejable. El mar, justo fuera de su vista, se movía hacia adelante y hacia atrás, y Shinzo y él permanecieron inmóviles. El gran artista del cielo los observaba con curiosidad tras las nubes cada vez más grandes. Bueno, tenemos que limpiar, anunció Izuku después de unos 10 minutos de observar el mar. Hoy no hay limpieza, parece que va a llover. Shinzo miraba con desdén las nubes que se oscurecían. ¿Tienes algo más que hacer?, preguntó Izuku. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Shinzo, que para él era una enorme sonrisa, y le indicó que volviera a la calle mientras echaba a correr. Vamos, gritó Shinzo, e Izuku se quedó corriendo tras él. Shinzo era un corredor rapidísimo. Incluso con sus recientes aventuras con el zorro, le costaba alcanzarlo. A los 5 minutos de su carrera improvisada, por fin estaba al lado del chico, y ni siquiera respiraba con dificultad.
Shinzo podría tener una segunda peculiaridad al correr de la que no era consciente, ya que el chico era rápido. Casi en el momento justo, en cuanto estuvieron juntos, empezó a llover. La lluvia se hizo más fuerte cuanto más corrían. Tuvieron que esconderse bajo las paredes de diferentes edificios durante varios minutos para evitar empaparse. Fracasaron. Terrible. De alguna manera, eso no les impidió reír a carcajadas mientras corrían por la calle hacia un lugar que Izuku ni siquiera conocía. Shinzo se negó a decírselo, repitiendo que cada vez se acercaban más. La sonrisa en el rostro de Shinzo parecía ligera, etérea, sin las consecuencias de la vida. Como si volara por los aires, y nada importara más que correr y vivir bajo la lluvia. En algún momento de su carrera, Izuku se sintió ligero como una pluma. Nada podía alcanzarlo. Odiaba la lluvia. Sin embargo, al correr así, los recuerdos del rojo que emanaba del cuerpo de un hombre y la vida que abandonaba sus ojos antes de que los de Izuku comenzaran a arder no le asaltaron. Sus extremidades se tensaron de puro miedo, simplemente siguió moviéndose mientras Shinzo corría más lejos. Claro, su respiración se volvió entrecortada y su corazón se aceleró, pero no podía detenerse. Así que siguió adelante. A pesar del dolor, el miedo y el pánico, siguió adelante. Shinzo finalmente los llevó a una cafetería. Una cafetería con un gato muy mono en el logo. Shinzo pidió una mesa mientras Izuku se secaba con todas sus fuerzas, pues su pelo goteaba sobre el felpudo. Una cabeza esponjosa que cayó en su mano le hizo comprender a Izuku que Shinzo los había llevado a una cafetería de gatos. Nunca había estado tan feliz en su vida. La atención de Izuku estaba centrada exclusivamente en esta gata. Era una gata pelirroja llamada Chocolate. Le avergonzaba que eso le hiciera reír. Chocolate ronroneaba en su mano, y no podía siquiera darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Así que cuando Shinzo tosió detrás de él para llamar su atención, dio un salto y la molestó muchísimo. Se disculparon entre dientes a un gato que ya se había ido cuando él se volvió hacia ella, y Shinzo parecía a punto de morir de risa. Finalmente se controló y pudieron sentarse. El enfado de Izuku por la pérdida de Chocolate fue reemplazado por la alegría de otro gato sentado en su regazo y negándose a moverse. O a que lo acariciaran. El gato parecía bastante contento de estar allí sentado. Izuku no podía quejarse. A veces vengo aquí después de la escuela, explicó Shinzo cuando unos 3 gatos se acercaron a él a la vez. El hombre era un auténtico encantador de gatos, como Izuku estaba descubriendo, y estaba muy contento con sus elecciones de amigos superficiales. ¿Te gustan los gatos?, preguntó Izuku tras intentar acariciar al único gato que tenía en el regazo y recibir un arañazo. Por suerte, un miembro del equipo de Shinzo le dejó acariciarlos, ya que su gato faldero dormía allí. Sí, pero no puedo tener uno, dijo Shinzo con una tristeza tan clara como el agua en su voz. Si Izuku no fuera un pobre diablo sin dinero ni recursos, si pudiera quedarse sin hogar, si alguien decidiera echar un vistazo al edificio abandonado que llamaba hogar, tendría muchísimos gatos. De todo tipo. Por desgracia, Izuku no podría cuidarlos bien. Ni siquiera podría cuidarse a sí mismo. ¿Tus padres no te dejan?, preguntó Izuku, y entonces notó que Shinzo se ponía tenso de nuevo. Un tema delicado, entonces. Foster, pero sí, aclaró Shinzo. Ay, Izuku, idiota. Bueno, al menos eso es algo que tienen en común. Si su padre no se lo hubiera llevado y luego lo hubiera enterrado falsamente, probablemente estaría empapado en el sistema igual que Shinzo. Tomó nota de no hablar de sus padres cerca de Shinzo a partir de ese momento. Apuesto a que tu escuela es genial, dijo Shinzo tras pensar en silencio un buen rato. Usando su forma indirecta de preguntarle a Izuku a qué escuela iba. Izuku solo necesitaba charlar un rato con quienquiera que hiciera que Shinzo sintiera que no podía hacer preguntas. Estudió en casa, mintió Izuku. Bueno, no del todo. Se educa solo, vale. Libros de la biblioteca y ensayos en línea para mantener su educación a la altura, e incluso superarla en algunas cosas. Solo que sin la supervisión de un adulto y sin nadie que le dijera qué hacer, se distraía bastante. Investigando lo que le gustaba durante horas en lugar de lo que los libros decían que debía saber. Conociendo su idiotez, probablemente está muy por detrás de todos los de su edad. De todas formas, no es que vaya a tener una vida normal, así que ir a una escuela normal sería imposible. Incluso intentarlo era un logro. ¿Eso suena divertido?, preguntó Shinzo, otra vez sin preguntar. Puede ser, dijo Izuku. Puedes hacerme preguntas, ¿sabes?, preguntó Izuku en el silencio que siguió.
Estaba frustrado por la forma en que Shinzo parecía evadir las preguntas. Por lo que Izuku podía ver, tenía control total sobre su don, así que ni siquiera un lavado de cerebro accidental era un problema. Para Izuku, la confianza no era fácil, pero Shinzo no había hecho nada para arruinar la poca que tenían. Incluso los amigos superficiales tienen un poco de confianza entre ellos, así que Izuku confiaba en que Shinzo no se apoderaría de su mente y lo obligaría a hacer algo malo. Si su padre conseguía su don, entonces sería una historia diferente, pero por ahora, solo era Shinzo. Shinzo era básicamente inofensivo. Lo siento, es costumbre, se disculpó Shinzo. Por ahora dejaron el tema ahí. El café aquí está buenísimo, mencionó Shinzo mientras un cuarto gato se unía a la lista. Izuku empezaba a ponerse celoso. ¿Puedo pagar?, ofreció Izuku con pesar al notar que Shinzo miraba los precios con preocupación durante demasiado tiempo. Izuku, por el momento, aún tenía dinero de sobra. El lugar no era demasiado caro, y podía justificarlo. Al fin y al cabo, solo era comida. Decidido a robar más gelatina de Eraserhead mañana y probablemente unas cuantas barras de proteínas de la tienda esta noche, Izuku sacó el dinero que tenía en los bolsillos. No tienes que hacer eso. Shinzo intentó rechazarlo, pero Izuku simplemente lo ignoró con un gesto e intentó apartar al gato de su regazo. Insisto, solo tengo que quitarme a este tipo de encima, se quejó Izuku mientras el gato parecía inquebrantable en su sueño hasta que, por supuesto, Shinzo lo recogió y voló a sus brazos. Traidor, murmuró Izuku mientras el gato se inclinaba ante las caricias de Shinzo con más ronroneos y sin ningún rasguño. Un auténtico encantador de gatos. Shinzo se reía mientras se alejaba a buscar la comida. Incluso desde el otro lado de la habitación, con su vista deslumbrante, podía ver la sonrisa radiante en su rostro. Una sonrisa genuina mientras todos los gatos de su pequeña pandilla lo rodeaban con facilidad. Lo tomó con calma y siguió el ritmo de toda la atención con facilidad. Tal vez aquí, ahora mismo, estaban los tejados de Shinzo. Donde nada ni nadie podía alcanzarlo. Donde era total y absolutamente libre. Oye, ¿estás con el chico de pelo morado?, preguntó la camarera después de ordenar. Izuku asintió y sonrió más de lo que él creía humanamente posible. Dile que traiga más a sus amigos. Los gatos lo extrañan, exclamó. Izuku pensó que era bastante acertado, considerando la cantidad de gatos que lo rodeaban. Debía de ir mucho para que les gustara tanto. O eso, o era mágico. Aquí tiene, señor. Izuku sonrió al ponerle el café a Shinzo delante. Sus ojos se iluminaron al recibirlo, incluso más que cuando los gatos se abalanzaron sobre él. Gracias, Izuku, dijo Shinzo antes de empezar a beber su café a una velocidad récord. Cuando se sentó, el gato que estaba en su regazo volvió a saltar. Lo dejaron acariciarlo durante 10 segundos antes de volver a dormirse en su regazo con un suave ronroneo. Fue absolutamente adorable. Sí, tal vez este también podría ser uno de sus tejados.